Presiones y protestas envuelven el proceso de selección del Contralor en un manto de suspición. Marco Chalco y la Comisión de Selección denuncian obstáculos y presiones mientras ciudadanos exigen transparencia. Increíble. La transparencia e imparcialidad en el proceso de selección del Contralor se ha visto turbada por una serie de acusaciones y manifestaciones ciudadanas que exigen claridad y justicia en el proceso, mientras el presidente de la Comisión de Selección, Marco Chalco, hace público su inconformismo ante lo que describe como intentos de entorpecimiento y presiones por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Otras personas que nos visitaron. Entonces, el relato que se hace en esos documentos no es la verdad y no está apegado a las cosas que pasaron. Recibí la visita de otros personajes, coordinadores de acá, que inducían que debíamos revisar nuevamente, escanear nuevamente los exámenes. Eso no está en la regla, en el reglamento. Eso es antilegal. No podemos revisar. Hemos cumplido con todos los protocolos y eso ya lo revisamos en el Colegio Benacaz con el equipo técnico, con el equipo informático externo, con la presencia de los veedores, con la presencia de la prensa. Y acá, ¿con quién queríamos revisar? Nuevamente. Entonces, respetuosos a todo este trabajo, como presidente, dispuse a iniciar la sesión con los resultados de tener la resolución 047 y el reporte para ser notificados. Y como vemos aquí el artículo 46 dice en el término de un día. Claro que hablamos términos de lunes a martes de un día, pero nuestras actividades estaban planificadas inclusive sábados y domingos. Y si lo hicimos la sesión el domingo, el término de un día era el lunes y justamente estaba calculado, planificado cumplir con el reglamento. Entonces, estoy dejando expreso de que acá no ha habido el apoyo, ha habido de alguna manera tratar de entorpecer el concurso y el trabajo de esta comisión. El día domingo nos quitaron ya la luz, nos apagaron la luz y así, comprometidos, nosotros seguimos con nuestro trabajo. Entonces, esa es la realidad que puedo manifestar y como he demostrado. El epicentro de la contienda se encuentra en las notas de los postulantes al cargo, un elemento vital para determinar la idoneidad y capacidad de los candidatos para asumir el rol de Contralor. Chalco acusa abiertamente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de intentar obstaculizar el proceso y revela que ha habido presiones para revisar de nuevo las calificaciones de los candidatos. Por otro lado, el secretario Francisco Toral ha sido blanco de reclamaciones, principalmente de Lenín Uquillas, comisionado que sostiene que la notificación sobre las notas de los participantes debió efectuarse ayer, subrayando un posible desliz en la puntualidad y rigurosidad del proceso. Sin embargo, Toral informa que las notificaciones están siendo enviadas a los participantes en el día de hoy, sin ahondar en las razones del retraso. Desacato a la disposición dada por el señor presidente de esta comisión de cumplir con la notificación de la resolución 47. Esto es tan delicado, usted sabe el aprecio que tengo, señor secretario, pero más allá de eso hay que decir las cosas como corresponden. Es tan delicado el no cumplir con una disposición de esta naturaleza, porque se genera malestar, porque se genera suspicacias, porque da lugar al nacimiento de conjeturas y dudas respecto de la transparencia con la que ha actuado esta comisión en todo el proceso y que usted ha sido testigo, al igual que todos quienes conformamos esta comisión. En el caso que estamos abordando, el artículo 46 del reglamento se aplica con prelación a la norma general del artículo 4 que regula las notificaciones en general. No es por gusto que existe esta norma reglamentaria, señor secretario, es para aplicarla. Esto no queda a discreción suya
ni de cualquier persona que ocupe el cargo de secretario de la comisión. Esta es una norma mandatoria que debe ser cumplida para, como le digo, no dar lugar a la generación de diversas reacciones negativas por parte de los propios interesados en el concurso y de la sociedad misma, que está vigilante de cómo se lleva este proceso. Por lo tanto, usted no puede retardar más. No puede seguir retardando más, señor secretario, la notificación de esta resolución, porque los candidatos deben estar legalmente notificados el día de hoy, señor secretario. Este escenario ha generado malestar en diversos sectores de la sociedad ecuatoriana. En las adyacencias del Consejo de Participación Ciudadana, grupos ciudadanos alzan su voz, congregándose para exigir transparencia y rectitud en el proceso de selección de Contralor. Bajo el clamor de justicia, los manifestantes reflejan la inquietud pública respecto a las decisiones que se toman tras las puertas cerradas del Consejo y la Comisión. La manipulación. Encantada. Pero ¿cómo no van a saber ustedes? ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Los candidatos ya pasaron el último filtro, que es la prueba. Ya salió a la luz pública las notas y el candidato que virtualmente sería el Contralor, luego de un proceso extenso de selección. Y hasta el momento, el señor presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no se pronuncia oficialmente cuando existe un cronograma establecido, que no lo puso la ciudadanía, sino lo pusieron aquí la institución. Y lo que nosotros queremos es que se tenga previsto fortalecer la institucionalidad del Estado, porque con estas actuaciones arbitrarias de las autoridades no puede seguirse, porque eso daña la confianza, y en este momento no solamente de inseguridad pública que vivimos a causa de las organizaciones delictivas, sino también estamos viendo de las apetencias de las diferentes autoridades institucionales. Es por esa razón que nosotros hemos venido acá al Consejo de Participación Ciudadana, el Frente de Mujeres Unidos por el Ecuador y el Frente Cívico de Calacalí, a entregar este documento exhortando, que dice lo siguiente: los ciudadanos y ciudadanas que suscribimos el presente acudimos a ustedes como mandantes a exhortar al cumplimiento de las normativas establecidas en relación a la selección del Contralor General del Estado. ¡Transparencia! 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 ¡Selección de Contralor! En resumen, la situación ha movido la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión Ciudadana de Selección, prevista para hoy con el propósito de analizar la notificación de las notas a los postulantes. Los ojos de la sociedad están puestos sobre esta reunión, esperando que se disipen las nubes de duda que hoy ensombrecen el proceso y se retome el camino de la transparencia y equidad. Mientras la polémica continúa, se espera que las próximas horas sean cruciales para definir el rumbo de la selección del Contralor y se despejen las incertidumbres que hoy giran alrededor del proceso. La expectativa es alta y la demanda de un proceso limpio y justo resuena en los corazones de los ciudadanos y los corredores del poder político en Ecuador. Y atención, Verónica Arias lanza contundente mensaje a Verónica Abad en TikTok: coacción o afinidad ideológica con Noboa. La activista política levanta sospechas sobre las razones detrás de la elección de Abad como binomio de Noboa. Aquí te presento 3 red flags o banderas rojas del binomio Noboa-Abad sobre las mujeres. 1. Cuestionar derechos adquiridos. Verónica Abad cuestionó luchas históricas, como en las que las mujeres logramos el derecho al voto. De la primera ola feminista era pues de que la mujer tenía derecho a votar, y la mujer tenía derecho también a muchas cosas que en ese momento no eran tomadas en cuenta las mujeres. Sin embargo, la historia demuestra con cosas contrarias,
Porque, por ejemplo, dentro de la monarquía hubo reinas y hubo muy buenas reinas. Dijo también que vivíamos mejor con el patriarcado, que es un sistema que mantiene la subordinación e invisibilización de las mujeres. Esta leyenda y este satanismo al patriarcado, ¿sí? Porque lo que hacen es justamente satanizar todo eso, cuando la verdad ese es el orden en el que nosotros vivimos y hemos vivido bien. 2. Desconocer la violencia de género. Verónica Abad piensa que la violencia en contra de las mujeres es un mito y que el Estado no debe invertir en su erradicación. Si existiera realmente violencia de género, ¿correcto? Si existiera esa violencia, los mitos que nosotros tenemos, ¿ustedes creen que lo primero que tendríamos que exigir es el presupuesto cuando también hay hombres violentados, ¿no? Además, desconoció que existan femicidios. Dijo que son parte de la violencia generalizada. Hombres que matan a mujeres lo han catalogado como femicidios, pero no es así, es una persona quien muere. Hay también hombres que mueren en manos de mujeres. Entonces, es decir, el problema no es que hay femicidios, el problema es que hay una violencia general. 3. Prejuicios contra la mujer. Abad afirmó que actualmente las mujeres progresistas pretenden ser feas. Hoy en día las mujeres pretenden ser feas. Y esa es otra realidad. Y ojo, que ahí tiene que ver mucho el marxismo, ¿sí? El bendito marxismo cultural, totalmente de acuerdo. El marxismo. ¿Por qué? Porque las mujeres quieren ser feas, ¿no? Y mientras más denigrantes se ponen, creen que eso es la mejor forma de la revelación. ¿Y tú, estás de acuerdo con la posición que mantiene el binomio Noboa-Abad sobre las mujeres? En medio del revuelo político que envuelve al país, la conocida activista política Verónica Arias ha tomado las redes sociales, específicamente TikTok, para enviar un mensaje directo y contundente a Verónica Abad, cuestionando su reciente unión con Daniel Noboa en la contienda electoral, unión de una vicepresidencia totalmente descarriada. La declaración de Arias propone 2 escenarios posibles y ninguno es halagador para la dupla. El primero insinúa que Noboa pudo haber sido coaccionado para aceptar a Abad como su compañera de fórmula, lo que sugiere influencias externas o presiones en el proceso de decisión. Por otro lado, Arias no descarta que Noboa comparta genuinamente la ideología de Abad y que, en lugar de ser una mera candidatura a la vicepresidencia, actúe como una vocera disimulada para las intenciones políticas de Noboa. Dijo también que vivíamos mejor con el patriarcado, que es un sistema que mantiene la subordinación e invisibilización de las mujeres. Esta leyenda y este satanismo al patriarcado, ¿sí? Porque lo que hacen es justamente satanizar todo eso, cuando la verdad ese es el orden en el que nosotros vivimos y hemos vivido bien. 2. Desconocer la violencia de género. Verónica Abad piensa que la violencia en contra de las mujeres es un mito y que el Estado no debe invertir en su erradicación. Si existiera realmente violencia de género, ¿correcto? Si existiera esa violencia, los mitos que nosotros tenemos, ¿ustedes creen que lo primero que tendríamos que exigir es el presupuesto cuando también hay hombres violentados, ¿no? Además, Arias establece un preocupante paralelismo entre las gestiones de Moreno y Lasso, a quienes acusa de haber retrocedido el país en una década y media y advierte que Noboa, con Abad a su lado, podría llevar al Ecuador 2 siglos atrás. Un comentario que resalta la gravedad con la que Arias ve la alianza entre Noboa y Abad. Además, desconoció que existan femicidios. Dijo que son parte de la violencia generalizada. Hombres que matan a mujeres lo han catalogado como femicidios, pero no es así, es una persona quien muere. Hay también hombres que mueren en manos de mujeres. Entonces, es decir, el problema no es que hay femicidios, el problema es que hay una violencia general. 3. Prejuicios contra la mujer. Abad afirmó que actualmente las mujeres progresistas pretenden ser feas. Hoy en día las mujeres pretenden ser feas. Y esa es otra realidad. Y ojo, que ahí tiene que ver mucho el marxismo, ¿sí? El bendito marxismo cultural, totalmente de acuerdo. El marxismo. ¿Por qué? Porque las mujeres quieren ser feas, ¿no? Y mientras más denigrantes se ponen, creen que eso es la mejor forma de la revelación. ¿Y tú, estás de acuerdo con la posición que mantiene el binomio Noboa-Abad sobre las mujeres?
Las palabras de Arias han generado revuelo en la comunidad digital, con miles de usuarios interactuando y compartiendo el video en TikTok y abriendo el debate sobre la naturaleza y las intenciones de esta inesperada unión política. Las relaciones son diversas, con seguidores de ambos bandos defendiendo o criticando las posturas planteadas. En resumen, mientras la polémica crece, se espera que tanto Noboa como Abad respondan a las acusaciones y esclarezcan las razones detrás de su alianza. El panorama político en Ecuador continúa siendo una fuente inagotable de sorpresas y los ciudadanos aguardan con ansias respuestas claras y transparentes sobre el futuro de su nación. Lenín Moreno resurge en la escena política, rechaza el correísmo y se declara perseguido. A pesar de las acusaciones de corrupción por parte de la fiscal Diana Salazar, Moreno asegura ser víctima de persecución por parte del correísta. La pregunta es, ¿acaso Salazar es correísta? Increíble. Ecuatorianos, un poco de historia que no la he hecho pública sino hasta este momento. A pesar de haber obtenido la aprobación de su asamblea y de su Corte Constitucional para que aprobaran su reelección, Rafael Correa no pudo ser candidato en las elecciones de 2017, debido principalmente a la estrepitosa caída en la aceptación ciudadana. Por eso luego perdió la consulta popular en el 2018 con más del 60%. Además, a pesar de haber entregado a Jorge Glass la ejecución de las megas construcciones del Ecuador con deuda china de más de $5.000 millones y una fuerte inversión en su campaña preelectoral, las encuestas tampoco le fueron favorables y no pudo ser candidato para ese entonces. Y a pesar de la campaña agresiva en mi contra durante los 4 años de gobierno y de la gran inversión para que Andrés Arauz gane las elecciones en el 2021, volvieron a perder. Y a pesar de la campaña sucia y millonaria, la candidata Luisa González tampoco, óiganme bien, tampoco logrará en octubre devolver el poder al prófugo Rafael Correa. Recuerdo hoy que a pesar de que nunca fui de la gallada de Rafael Correa y de ser incómodo para él, porque tenía un pensamiento libertario, libre, ellos fueron a Suiza en el 2016 a suplicarme que sea candidato para supuestamente defender a los compañeros de la venganza de los enemigos políticos, de esa venganza entre comillas. Para ese entonces yo había decidido retirarme definitivamente de la vida política activa. Sin embargo, vi ese momento algo importante, la oportunidad de corregir el rumbo de Ecuador. Tras un periodo de relativo silencio, el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha decidido alzar nuevamente su voz en el panorama político ecuatoriano. En una reciente aparición pública, Moreno ha dejado entrever sus inclinaciones electorales al afirmar: mi voto es secreto, pero daré señales, generando especulaciones sobre quién podría estar apoyando en las próximas elecciones. Es decir, a Noboa, que es el que lleva el partido político que le quitó a Rafael Correa y que luego lo degeneraron. Definitivamente, qué asco. Por eso apenas posesionado lo hice: libertad, institucionalidad, diálogo, no injerencia en las otras funciones del Estado, respeto a los derechos humanos, cese de las persecuciones políticas, restablecimiento de las relaciones internacionales con quienes siempre habíamos tenido mayor afinidad, salida de la UNASUR, salida del ALBA, transparencia en las cuentas públicas, moderación del endeudamiento público, respeto a la libertad de expresión como nunca antes ha habido en Ecuador, reforma de la ley Mordaza, eliminación de la famosa Supercom, eliminación de las sabatinas y de las cadenas nacionales dirigidas principalmente apuntando a opositores. Tampoco Ecuador podía seguir siendo la sede de conversaciones de paz, mientras en Colombia el ELN seguía delinquiendo. Por eso les pedí que abandonen el territorio ecuatoriano, contrario a la decisión que había tomado antes Rafael Correa. Por ello, me clasificaron como objetivo. El presidente Duque envió gente de inteligencia colombiana que me dio la información. Pronto me di cuenta que había heredado una emboscada, que incluía un saqueo de los fondos públicos,
inclusive una cámara escondida que monitoreaba el expresidente Rafael Correa desde Bélgica, y un plan en el que incluso mi vida corría peligro. No tuve miedo, sabía lo que me enfrentaba desde el primer día y sabía lo que tenía que hacer, cambiar la dirección del país para no llegar a ser otra Venezuela, otra Nicaragua u otra Cuba. Por ello me han perseguido desde mayo del 2017, buscando destruir mi reputación con calumnias y mentiras a través de 5 procesos penales en mi contra. Ecuatorianos, no nos dejemos amedrentar. No permitamos que Ecuador vuelva a ese pasado de corrupción, de represión, de persecución, de abuso del poder, a esas dictaduras perpetuas que querían implementar y a la metida de la mano de la justicia. No volvamos a ese Ecuador. Ya los vencimos en la consulta popular en el 2018. Fueron derrotados en el 2021 y perderán igual en este octubre. Lo dije hace 3 meses, no volverán nunca a gobernar el Ecuador por el daño que le hicieron. Y con respecto a lo de traidor, recuerdo la frase de Mark Twain: lealtad al país, al mandatario cuando se le merece, al mandatario cuando se lo merece. Muchas gracias. En su declaración, Moreno fue enfático al asegurar que el correísmo, corriente política liderada por su antecesor y otrora aliado Rafael Correa, nunca más ganará una elección presidencial. Estas palabras no solo reflejan una ruptura con el movimiento que lo llevó al poder, sino también un claro rechazo a la dirección política que tomó al país o el país durante la administración de Rafael Correa. Y por otro lado, Moreno se declaró perseguido por el correísmo. Sin embargo, es importante señalar que las acusaciones de corrupción que pesan sobre su figura no provienen de esta corriente política, sino de la fiscal Diana Salazar, quien ha llevado a cabo investigaciones relacionadas con actos de corrupción durante su mandato. Un corrupto a carta cabal. Y a pesar de la campaña sucia y visionaria, la candidata Luisa González tampoco, óiganme bien, tampoco logrará en octubre devolver el poder al prófugo Rafael Correa. Recuerdo hoy que a pesar de que nunca fui de la gallada de Rafael Correa y de ser incómodo para él, porque tenía un pensamiento libertario, libre, ellos fueron a Suiza en el 2016 a suplicarme que sea candidato para supuestamente defender a los compañeros de la venganza de los enemigos políticos, de esa venganza entre comillas. Para ese entonces yo había decidido retirarme definitivamente de la vida política activa. Sin embargo, vi ese momento algo importante, la oportunidad de corregir el rumbo de Ecuador. La percepción generalizada entre ciertos sectores de la población es que Moreno, quien inicialmente llegó al poder con el respaldo de Correa y de la Revolución Ciudadana, terminó traicionando este movimiento. Acusaciones señalan que se vendió a intereses de la derecha, alejándose de las promesas y compromisos de campaña. Es decir, simple y llanamente, el traidor de América, el traidor del Ecuador. Las promesas adquiridas en una campaña las tiró al piso y se sumó a la derecha, sumiendo al pueblo ecuatoriano en la más grande pobreza que ha podido existir en el país. En resumen, el retorno de Moreno al debate político con sus declaraciones y posturas promete añadir aún más dinamismo al ya agitado escenario político ecuatoriano, a medida que se aproximan nuevas elecciones y la nación busca definir su rumbo en los próximos años. Esperemos ver qué pasa, pero Moreno debe de venir a pagar con cárcel al Ecuador toda su corrupción. El ex candidato presidencial se pronuncia sobre el debate presidencial de la segunda vuelta. Jan Topic, quien fuera candidato presidencial en la primera vuelta de las elecciones por el Partido Social Cristiano, no pasó desapercibido durante el debate presidencial de la segunda vuelta entre Daniel Noboa y Luisa González. El político ecuatoriano decidió compartir su opinión a través de un breve video publicado en su cuenta de la plataforma X, donde cuenta con una audiencia de más de 104,000 seguidores. El debate presidencial que tuvo el domingo generó un gran interés entre los ciudadanos y fue seguido de cerca
en todo el país. Los temas clave, como la economía, la seguridad, la educación y la salud, fueron discutidos con intensidad por los dos candidatos en busca de ganar la confianza de los votantes de cara a la segunda vuelta electoral. Jan Topic, a pesar de no haber llegado a la segunda vuelta, se ha mantenido activo en las redes sociales y en la escena política del país. En su video, el ex candidato expresó su opinión sobre el desempeño de los dos candidatos, destacando los puntos que consideró más relevantes del debate. ¿Me puede decir, candidata, cuál es el índice del precio, el barril de petróleo que usamos en el Ecuador? Si es que es el Brent o el West Texas Intermediate, ¿y por qué usamos ese índice de precio? No solamente es técnico, sino político, porque hace falta la decisión de querer sacar adelante un pueblo e invertir los recursos en fortalecer la economía, lo social, la salud, la educación, la seguridad. Destinar los presupuestos es una decisión política que como su presidenta la tomaré. Lo siguiente, nosotros tenemos un crudo pesado, por lo tanto recibimos un castigo. El West Texas es nuestro indicador, por lo tanto nuestro petróleo también es más barato que el que se produce en otras economías y otros países. ¿Usted está de acuerdo con el pago de la recompensa de $5 millones a quienes den información de la muerte de Fernando Villavicencio? Gracias. Candidata González tiene 1 minuto para responder esa pregunta complementaria que acaba de hacer el candidato Noboa. En conclusión, Jan Topic, en este momento crucial de la campaña electoral, podría tener un impacto significativo en la percepción de los votantes. Su presencia en las redes sociales y su capacidad para llegar a una audiencia considerable son factores que no pueden pasarse por alto en el proceso electoral actual. El debate presidencial de la segunda vuelta ha marcado un hito en la campaña electoral de Ecuador y las opiniones de figuras públicas como Jan Topic contribuyen a enriquecer el diálogo político y a brindar a los votantes una variedad de perspectivas para tomar decisiones informadas en las próximas elecciones. El triunfo de Luisa González en el debate presidencial para la segunda vuelta. Ángel Tipantuña, en redes sociales, ha sido un medio importante para especificar el triunfo de Luisa González en el debate presidencial de cara a la segunda vuelta de las elecciones. Este debate, que tuvo lugar el domingo anterior, fue un escenario crucial para los candidatos presidenciales y según varias consultoras y analistas políticos, así como algunos medios de comunicación alternativos, González salió victoriosa, dijo. Luisa González ganó el debate presidencial. ¿En cuánto tiempo pretende desdolarizar el Ecuador siguiendo las recomendaciones del grupo de Plata? Queridos ecuatorianos, ya dejen de engañar. Van 15 años hablando de dolarización. En el grupo se trató sobre un sistema de intercambio comercial a nivel mundial, un sistema para el comercio mundial. Usted, señor Noboa, viajó por la Comisión de Desarrollo Económico a USA a pedir allí una alternativa para pagar fuera del dólar. Entonces, usted también puede dolarizar el Ecuador. Fue privada la que puso en la Constitución el dólar como moneda, propuesta que no contó con nosotros. Entonces, se presentó con humildad y sencillez. Durante el debate fue muy evidente la preparación, la calidad, el conocimiento y la experiencia que tiene Luisa González. En sus respuestas fue muy puntual, con ideas concretas, precisas y muy fáciles de entender. Ninguna pregunta hizo difícil para Luisa González. Todas las contestó con mayor precisión, con mucho respeto. De la misma manera, las réplikas fueron contestadas con mayor precisión y calidad. Lo que queda demostrado que en su gobierno habrá liderazgo, buena gestión y buena administración. Será un buen gobierno. Pero en el debate existen varias reacciones, donde algunos consultores y analistas políticos, incluso algunos medios de comunicación alternativos, señalan que Luisa González salió muy bien del debate. Por ejemplo, la periodista Denise Molina, en su cuenta de Instagram, replicado por ya el metro, dice, entre otras cosas, la preparación hace la diferencia. Luisa González dio un giro de 180 grados. González fue puntual con ideas más concretas y más fáciles de digerir. Eso dice la periodista que nos acredita.
Posterior al debate, algunos medios de comunicación y han hecho noticias señalando que Luisa González ganó el debate. Incluso hay varias encuestas donde prácticamente le dan de ganadora a Luisa González. Estas encuestas no es de encuesta del periodismo que se reclama, son encuestas publicadas por Jared Costa, encuestas de Ecuador, donde las cifras le dan a Luisa González por encima del sector del mercado. Con el que personalmente llega a una conclusión que efectivamente el debate presidencial, la que salió ganando es Luisa González, y ya se ve a los autoridades de Novita decepcionados de este candidato que ni siquiera tuvo capacidad de hacer una expresión. Como que debo decir a la diligencia de la Revolución Ciudadana, a las organizaciones sociales, a los colectivos ciudadanos, a los miles y millones de personas que están en el político de la Revolución Ciudadana, a no desmayar. Vamos con más fuerza en estos últimos días y pequeños los esfuerzos en esta campaña electoral de esta vuelta. Y los indecisos, es la opción. El debate con mayor claridad, con mayor precisión. No hay otra opción, repito, a las personas que todavía están como indecisos. Y a todos ustedes para que hagan un profundo análisis, una profunda reflexión, dejando a un lado el odio. Reflexionemos de corazón por un país mejor. El Ecuador no necesita personajes improvisados. El Ecuador necesita personas que lleguen a dirigir la conducción del Estado. Personas que tengan preparación, formación, conocimiento y capacidad. Como resultado sea un gobierno que beneficie a la mayoría de la población ecuatoriana. Vamos todos juntos, con alegría, a dar las urnas a votar por la lista 5, Luisa González, presidenta. Según las consultoras y analistas políticos, así como algunos medios alternativos, González se destacó por su manejo de los temas y su habilidad para comunicar sus propuestas de manera efectiva. Su estilo claro y su capacidad para articular soluciones a los problemas del país la hicieron sobresalir ante un público atento y crítico. Después del debate, varias encuestadoras publicaron sus resultados y la tendencia parece ser favorable para Luisa González. Se observa que su desempeño en el debate la ha impulsado en las encuestas, mientras que Daniel Noboa parece haber perdido apoyo y descendido. Esto podría tener un impacto significativo en las próximas elecciones y podría inclinar la balanza a favor de Luisa González en la segunda vuelta. El análisis de Ángel Di Pantuña en redes sociales ha contribuido a amplificar la percepción del triunfo de Luisa González en el debate. Sus comentarios y análisis sobre el evento han generado un debate en línea animado y han ayudado a dar forma a la narrativa en torno a la actuación de los candidatos. En resumen, el debate presidencial de anoche ha sido un punto de inflexión en la campaña electoral y según consultoras, analistas políticos y algunos medios alternativos, Luisa González ha salido victoriosa con la segunda vuelta electoral en el horizonte. El desempeño de este debate podría tener un impacto significativo en el resultado final de las elecciones. Creemos y estamos convencidos que Luisa González será la ganadora en la segunda vuelta. El llamado apasionado del doctor Augusto Tandazo. Este es el momento. Voten por Luisa González. El reconocido doctor Augusto Tandazo, un analista y figura influyente en la política, hizo un llamado apasionado y emotivo a la ciudadanía en un acto público que ha capturado la atención de miles de personas en todo el país. En un discurso que resonó con fuerza, el doctor Tandazo instó a los votantes a respaldar a Luisa González, la candidata presidencial, con un mensaje que enfatizó la importancia de las mujeres en la política y en la sociedad en general. Luisa González es la primera mujer que llega a una final de elección popular para presidente de la República. Han habido candidatas que no llegaron ni de lejos a las finales. Por X razón. Es la primera vez que hay una condición cierta de que podamos tener la primera presidenta mujer. Viene la pregunta, ¿será que las mujeres van a votar por ella? No estoy hablando de los hombres. Porque la ven guapa, pero la ven como competencia. No la vean como competencia. Véanle como una persona que se ha superado, una persona que quiere salir, que es un ejemplo.
Cualquier mujer quisiera que las otras mujeres voten por ella. Entonces voten por Luisa González. Incluso para tener por primera vez en la historia una mujer. Tenemos sociedades machistas. Estados Unidos no le eligieron a Hillary Clinton, que era una candidata superior desde todo punto de vista que el candidato que ganó. Entonces las mujeres también tienen la culpa. Y cuando se habla de machismo, el 50% de los seres humanos son mujeres. Y son las mamás del otro 50%. Y hay hombres machistas. ¿Quién falla? La mujer. Entonces, mujeres, despabilense. Peleen por ustedes también. Qué agradable sería que el Ecuador experimente con una mujer en la presidencia. Entonces, todo es importante, porque si no, ¿quiénes son los culpables de que esto no se dé? Porque cuando se hace el análisis de sensibilidad del voto, Luisa tiene una pequeña caída en el voto femenino. Cuestión inaceptable, inentendible. Entonces, esto hay que conversar con las mujeres de todo tipo que van a votar, y decirle, ¿y tú por quién vas a votar? ¿Que no te das cuenta que estamos representados por una persona? ¿No te estás dando cuenta que ella es nuestra exponente este rato? ¿A ti te gustaría que seas la candidata y que no te apoyen? Entonces también hay que ver este tipo de cosas y no estigmatizarla, sino más bien darle la mano y decir, aquí estamos. Y aquí estamos para que hagas lo que quieres hacer al frente, porque la mujer es importante, la mujer es importantísima en muchas cosas. Desde los inicios de la humanidad no hubiera caminado. Han sido invisibilizadas, pero las mujeres han sido importantísimas en el avance de la humanidad. Han sido importantísimas. La humanidad no camina sin la mujer. Mire usted como un ejemplo antes de terminar, un solo ejemplito. Cuando en esta simbología, en esta leyenda simbólica, cuando Adán Gil, pongámosle esa palabra, no sabe qué hacer en el campo que fue asignado en el paraíso, y está frente al árbol del bien y del mal, no entiende lo que estaba viviendo. Y es la mujer la que le induce a que pruebe de las dos calidades del árbol, porque es simbólico. Le está diciendo, veamos si estos frutos son buenos o malos, porque lo bueno es necesario asumirlo para mejorar, y lo malo hay que desecharlo. Y la única forma de saber es a través de la experiencia. La mujer en esa leyenda bíblica está diciendo que la mujer fue más astuta, más inteligente que el hombre, que Adán fue pendejo, que no entendió lo que estaba pasando. La mujer siempre ha estado adelante, pero ya es hora de que la visibilicemos más. Pero eso es tarea también de las mujeres, que crean en sí mismas. ¿Qué tiene la mujer para no ser la cabeza, por ejemplo, del Ejecutivo en uno de nuestros países? ¿Qué tiene en contra? Nada. Este es el momento en que la gente tome esa decisión. Tandazo destacó la relevancia de la participación activa de las mujeres en la política y la toma de decisiones. Su llamado a mujeres peleen por ustedes también. El discurso del doctor Tandazo también abordó una cuestión de importancia universal y al afirmar que la humanidad no camina sin la mujer, resaltando la contribución invaluable de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad y su papel esencial en el progreso de la humanidad. En conclusión, el mensaje del doctor Augusto Tandazo ha generado un fuerte impacto en las redes sociales y la opinión pública. Su apoyo a Luisa González y su llamado a la participación activa de las mujeres en la política han resonado ampliamente. En un momento en el que la política y la participación cívica son temas fundamentales, el llamado del doctor Tandazo ha recordado a la ciudadanía la importancia de su voz y su voto. Con la segunda vuelta electoral en el horizonte, el apoyo de figuras influyentes como el doctor Tandazo podría tener un impacto significativo en el resultado de las elecciones y en la dirección futura del país. Mauro Andino analiza los resultados del debate presidencial, contrastes y tendencias. El reconocido analista jurídico Mauro Andino
conocido por su aguda visión en el ámbito político. Ha compartido sus reflexiones sobre el reciente debate presidencial que tuvo lugar el día domingo. En sus declaraciones, Andino abordó diversos aspectos del debate entre los candidatos presidenciales Daniel Noboa y Luisa González, resaltando contrastes significativos y tendencias emergentes. Eso cambia diametralmente en un debate de segunda vuelta porque estamos hablando ahí ya de un enfrentamiento entre dos posturas, entre dos posiciones. Ahí usted ya no tiene todo el tiempo del mundo para esperar hasta que 6 contrincantes hablen y de ahí nuevamente le toque a usted. Aquí es un toma y daca. Y en ese sentido me parece, por ejemplo, que a Daniel Noboa se le observó sin agilidad mental, sin capacidad argumentativa, poca fluidez, tanto en lo conceptual, en lo teórico, en el conocimiento sobre el Estado y sobre la administración pública, pero además también en otras cuestiones ya relacionadas con el lenguaje no verbal, es decir, la gesticulación, la entonación de la voz. Me parece que en ese sentido también fue absolutamente parco, fue muy seco, no logró conectar, no logró darle cierto simbolismo a lo que él decía respecto de lo que expresaba verbalmente. Creo que en cambio a Luisa González se le vio diametralmente distinta al debate que existió en primera vuelta, se le vio mucho más solvente, blindada técnicamente porque estuvo surtida de una serie de datos, de indicadores que le hicieron posicionar un discurso de conocedora del aparato público, de la administración pública. Luego me parece que logró rebasar ese techo discursivo que en la primera vuelta probablemente se quedó corta cuando únicamente explicaba qué iba a hacer, pero no dijo el cómo. El día de ayer, en cambio, dijo qué iba a hacer de forma muy concreta, pero además acompañó con el cómo. Es decir, cómo lo va a hacer, pero también lo acompañó con otra parte que es fundamental y que se exigía siempre. ¿De dónde los recursos? Las fuentes de financiamiento. Ahí abordó temas puntuales, fuentes de financiamiento con los organismos multilaterales de crédito, mencionó al Banco Mundial, por ejemplo, ¿sí? Mencionó, por ejemplo, montos específicos que iba a destinar al sector social para el tema del acceso a la universidad pública, cuántos cupos iba a tratar de aumentar. Habló, me parece, si mi memoria no me falla, de aproximadamente 90,000 cupos. Habló de volver a entregar el presupuesto que se le había sido recortado a las universidades de nuestro país. Se le vio muy solvente, por ejemplo, en el tema minero, en el tema social, en la construcción de infraestructura hospitalaria en su provincia, en Manabí. Creo que dejó cuestiones bastante interesantes y sin duda fue la gran ganadora de este debate electoral, y en contraste con un Daniel Noboa que me parece es como esos jugadores de fútbol que son sobrevalorados, que además tiene un voto débil, no es un voto duro, sino que es un voto débil que se endosó a su candidatura precisamente como resultado de ese debate de primera vuelta, que sin llegar a ser brillante, me parece que fue uno de los que mejor librado salió y eso le permitió capitalizar. Veamos ahora qué tanto impacto tiene en el post-debate lo que sucedió el día de ayer y la capacidad que tienen los equipos de campaña de ambas candidaturas para generar mayor conversación, no solo en el ecosistema digital, sino también para desarrollar y ejecutar tácticas, acciones específicas en una especie de guerra de guerrilla, diría yo, en esta conversación cotidiana, en la oficina, en la universidad, en el aula de clases, en el colegio, en la panadería, en la farmacia, en el bus, en el taxi, para posicionar la idea de quién fue la ganadora y quién pudo haber obtenido mayores réditos políticos de cara a la elección del 15 de octubre. Creo que de entrada se pudo evidenciar un contraste y una frontera, incluso en términos ideológicos, claramente distinta. Por un lado, una propuesta anclada en un equipo de gobierno, presidenta, vicepresidente, un equipo de gobierno para tratar de implementar un proyecto político, un plan de gobierno para el país. Del otro lado, el típico modelo, no solo de Estado empresarial, ojo, sino lo más grave incluso, el típico modelo de Estado patrimonial, patrimonializado, del Estado prebendario, porque no llega con su binomio totalmente invisibilizado
sino que llega con su mamá y llega con su esposa. Es decir, el típico Estado que ha sido patrimonializado por las élites y por las familias de alta clase social o de las élites financieras, agroexportadoras, por las familias de alcurnia de este país. Lo cual es absolutamente pernicioso en términos republicanos y en términos democráticos, porque es como una especie de retorno hacia esas prácticas y hacia esa lógica política del Estado absoluto, del Estado monárquico, donde existía un sector aristocrático, una nobleza, que era la que tomaba las decisiones por encima de la burguesía, que en esa época eran las clases medias, y por encima, evidentemente, pues de los sectores populares, ¿sí? De aquellos sectores más empobrecidos que existían en el Estado absoluto. Andino observó a Daniel Noboa sin agilidad mental, sin capacidad argumentativa y con poca fluidez en lo conceptual durante el debate, señalando así la percepción de muchos espectadores sobre el desempeño del candidato. En contraste, destacó a Luisa González como mucho más solvente y resaltó su dominio de datos que respaldaron un discurso en el que se presentaba como una conocedora de la administración pública. Estas observaciones sugieren una brecha en la percepción de la reparación y preparación de la capacidad de los candidatos. Andino observó a Daniel Noboa sin agilidad mental, sin capacidad argumentativa y con poca fluidez en lo conceptual durante el debate, señalando así la percepción de muchos espectadores sobre el desempeño del candidato. En contraste, destacó a Luisa González como mucho más solvente y resaltó su dominio de datos que respaldaron su discurso en el que se presentaba como una conocedora de la administración pública. Estas observaciones sugieren una brecha en la percepción de la preparación y la capacidad de los candidatos. Andino también hizo referencia al origen del apoyo a Daniel Noboa, indicando que tiene un voto débil que se endosó a su candidatura luego del primer debate. Esta afirmación sugiere que el candidato Noboa pudo haber ganado cierto respaldo inicial, pero ahora enfrenta la tarea de consolidar su base de votantes y mejorar su desempeño en debates subsiguientes. En conclusión, el análisis de Mauro Andino arroja luz sobre las dinámicas y las percepciones que rodean al debate presidencial, destacando la importancia de los argumentos, la preparación, la ideología y la estrategia de campaña en la carrera presidencial. Con la segunda vuelta electoral en el horizonte, la capacidad de los candidatos para abordar estos desafíos y tendencias podría ser determinante en el resultado final de las elecciones. Diversos sectores profesionales anuncian apoyo a la candidatura de Luisa González para la presidencia. En un inusual movimiento político, representantes de una amplia gama de sectores profesionales, incluyendo abogados, policías, jubilados no asociados, agentes inmobiliarios, microempresarios, artistas, albañiles y, en fin, en todas las ramas de profesionales de la salud, han anunciado su respaldo a la candidatura de Luisa González para la presidencia de la República del Ecuador. Hemos aceptado la invitación de la candidata Luisa González a ser parte de la unidad nacional, a ser parte de un gobierno en donde todos los ecuatorianos nos conciliemos y que lleguemos a acuerdos para sacarle al Ecuador de la crisis en que vive. No queremos que nuestro país, en este corto tiempo de nuevas elecciones y de nuevo gobierno, caiga en un abismo oscuro del cual no podremos salir. En tal sentido, y a nombre de las siguientes organizaciones: el Movimiento de Acuerdo Nacional Maná, la Comunidad Musuyacta de Sucumbíos, el Directorio del Edificio Parlamento, el Colegio de Abogados Indígenas de Chimborazo, la Asociación de Policías Jubilados,
los artistas del Valle de los Chillos, cantantes urbanos, colectivo SER, albañiles de Pintaj, Unión de Mercados, 53 mercados de Quito, colectivo Reacción, profesionales de la salud, núcleo de Chimborazo, Unidos por la Vida, núcleo Azuay, Frente por la Salud y la Vida, Corporación de Taxis Comerciales y Ejecutivos de Cotopaxi, Cortaseg, agentes inmobiliarios de Quito, Cámara de la Microempresa de Chimborazo, Cumbre Mundial de las Artes por la Paz y la Vida, Somos Patria, Fuerza Ciudadana Progresista y la Plataforma de Organizaciones por la Democracia de Quito, hemos decidido hacer público el día de hoy a través de esta rueda de prensa nuestro apoyo y respaldo a la candidatura de la señora Luisa González a la presidencia de la República y comprometernos a trabajar por un cambio verdadero en el Ecuador, por un cambio que es urgente y que no podemos esperar más, porque si esperamos 1 año y medio que pase todavía, el Ecuador no podrá volver a las sendas de la paz, del orden y del progreso. El apoyo fue anunciado en una conferencia de prensa conjunta encabezada por Verónica Chávez, presidenta del colectivo Reacción, un grupo de abogados y profesionales del derecho. En su declaración, Chávez destacó que durante los gobiernos de Lenín Moreno y el actual de Guillermo Lasso se han registrado numerosas vulneraciones a los derechos de los profesionales de la salud. Creemos firmemente en la defensa de la salud pública como un derecho de todas y todos los ciudadanos ecuatorianos, ya que en nuestro país el 96% de las personas dependen de la salud pública y de la seguridad social. Con un gasto de bolsillo promedio de $500, uno de los más altos en Latinoamérica, es imposible pensar que los ecuatorianos podemos pagar seguros privados. Es imposible pensar que podemos sostener el pago de una consulta externa o una cirugía en un sistema privado. Por tanto, luchamos por el acceso equitativo a la salud. De tal manera que todos estos conceptos que he mencionado se empatan completamente con la propuesta de la candidata Luisa González, quien ha estado al frente de la protección de salud, no ahora como candidata, sino desde su representación en la Comisión de la Salud y el Deporte. Con ella venimos luchando hace aproximadamente 2 años por los derechos de las personas a salud con calidad. Así que el colectivo ha pronunciado públicamente su apoyo. Creemos firmemente en la propuesta de Luisa porque no solo está pensando en la salud de los enfermos, en la salud preventiva, infraestructura y abastecimiento, sino en algo más profundo y más importante que son los determinantes sociales de la salud. Es decir, esta integralidad que involucra el acceso a una vivienda, a servicios básicos, a educación, a bienestar, a una salud mental que tiene que estar apoyada en la paz, en la seguridad de las personas que ahora tanto se ha visto afectada. Así que el colectivo Reacción ha decidido apoyar a Luisa González como nuestra candidata y con seguridad una presidenta que nos llevará a tener este tan ansiado acceso a salud de calidad y con oportunidad. Chávez expresó su apoyo a Luisa González al afirmar que las propuestas de esta candidata se alinean de manera significativa con las demandas y necesidades de los trabajadores de la salud en el país. Según la presidenta del colectivo Reacción, González ha demostrado un compromiso genuino con la protección de los derechos laborales y la mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud. El respaldo a González no se limita solo al sector de la salud, ya que diversos colectivos y profesionales de otros ámbitos han decidido sumarse a esta iniciativa. Agentes inmobiliarios destacan la visión de González en materia de vivienda y desarrollo urbano, mientras que microempresarios valoran su enfoque en políticas económicas que promueven el crecimiento de las pequeñas empresas.
Este apoyo diversificado a la candidatura de Luisa González representa un desafío interesante para el panorama político nacional, ya que muestra la capacidad de la candidata para conectar con una amplia variedad de sectores y atender sus inquietudes y necesidades. En conclusión, con elecciones presidenciales en el horizonte, el apoyo de estos diversos sectores podría ser un factor determinante en la contienda electoral y podría cambiar el rumbo de la política en Ecuador en los próximos meses. Ecuador, comités barriales de seguridad respaldan a Luisa González en su llamado por una patria de paz y prosperidad en Ecuador. En un emotivo y significativo acto de unidad y respaldo, los comités barriales de seguridad de diversas localidades de Ecuador han expresado su apoyo incondicional a la candidatura de Luisa González para la presidencia del país. Este respaldo se basa en la visión compartida de trabajar incansablemente para devolver a Ecuador su anhelo de patria, de paz y prosperidad. Nací de una mujer y mi madre ha sabido llevar su hogar con honestidad, con trabajo y ha sabido llevar las cosas. Y así usted, el 15 de octubre, se va a convertir en la madre de todos. Porque usted como madre va a saber llevar el país por el camino del bien. Ayer empezó la paliza. Ayer empezó y vamos a continuar todos luchando para que usted mañana tenga el apoyo de todos. Y el 15 de octubre, cuando usted sea elegida presidenta del Ecuador, ya pensaremos en los siguientes 4 años de su reelección. Porque esto no acaba el 15 de octubre ni en 1 año, 7 meses. Esto va para largo, porque no nos vamos a dejar a volver a engañar. El pueblo estamos más unidos. La decisión de los comités barriales de seguridad de unirse al llamado de González es un hito en la campaña electoral ecuatoriana y refleja la preocupación compartida por la seguridad y el bienestar de las comunidades locales. Aquí está tu pueblo de Quito, compañera presidenta. Durante el evento, líderes de estos comités destacaron la trayectoria y el compromiso de Luisa González con la seguridad ciudadana y el desarrollo económico. Resaltaron su enfoque en la prevención del crimen y la promoción de una sociedad más segura, así como su visión de un Ecuador próspero y en paz. La candidata presidencial agradeció el respaldo de los comités barriales de seguridad y reafirmó su compromiso con la seguridad y el bienestar de todos los ecuatorianos. En su discurso, González enfatizó la importancia de la colaboración entre el gobierno y la sociedad civil para abordar los desafíos que enfrenta Ecuador en términos de seguridad y desarrollo económico. En conclusión, la unión entre la sociedad civil y los líderes políticos como Luisa González es un recordatorio poderoso de que juntos pueden lograr una patria de paz y prosperidad que todos los ecuatorianos estamos anhelando.